José Miguel Insulza es abogado de profesión, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Chile, además de una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Michigan. Fue profesor de Teoría Política en la Universidad de Chile y de Ciencia Política en la Universidad Católica. Con una destacada trayectoria en el servicio público, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ministro secretario general de la Presidencia y ministro del Interior. En mayo del 2005 fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y reelecto en este cargo en marzo del 2010. En julio de este año fue nombrado presidente de Chile Transparente, organización que promueve prácticas de transparencia y probidad en instituciones públicas y privadas de la sociedad chilena. Bueno, muchas gracias por esta invitación y a esta reunión tan importante en un momento en que ciertamente discutimos, conversamos y nos preocupamos de los problemas del país, no solamente de las regiones, sino también de la situación que hoy día vivimos. Creo que la encuesta que vimos al comienzo muestra algo que yo ya he dicho. No creo que tengamos hoy día lo que propiamente se llama una crisis, pero ciertamente los indicadores de confianza, las certezas que necesitan no solamente todos los chilenos y particularmente los empresarios, parecen haber disminuido, y eso es una cosa que tenemos que resolver, y tenemos que resolverlo, ha dicho Esteban hace un momento atrás, fundamentalmente sobre la base del diálogo, la polarización, la confrontación, la falta de diálogo, la imposición de mayorías no tiene hoy día cabida en las necesidades de resolver los problemas del país. Así que creo que en ese marco es donde hoy día nos movemos, y en ese marco debemos resolver nuestros problemas. Creo que además en materia de regionalización, o si se quiere de descentralización, se ha dado un paso muy importante con el informe que presentó y el cual nos hablaba Esteban Valenzuela, la comisión presidencial encargada del tema de la regionalización o el tema de la descentralización, etcétera. Sin ánimo de ser pesimista, creo que ahora lo que corresponde es ver cómo se hace, porque ya yo estuve trabajando en la reforma constitucional que el gobierno del presidente Ricardo Lagos culminó el año 2005. Hoy se habla mucho de una nueva reforma, la Constitución que tenemos hoy día, que ciertamente tiene muchos defectos y ciertamente probablemente debe ser reformada, fue reformada ampliamente en el 2005 y tiene la firma del presidente Ricardo Lagos. Ahora, el gran ausente de esa reforma es la regionalización. Es bien interesante esto, había una comisión, hubo una cantidad de propuestas, la elección de intendentes estaba entre ellas, pero en un momento determinado eso simplemente se detuvo en el Congreso, no avanzó la legislación, el presidente quería sacar la reforma constitucional, todo el tema de la eliminación de los enclaves autoritarios era necesario hacerlo, y por lo tanto se optó por dejar fuera la regionalización, diciendo que lo íbamos a hacer después. Hoy día está de vuelta. Yo espero sinceramente que esta vez eso funcione, eso se haga. Creo que ya no es necesario que sigamos argumentando por qué razón este país es un país tan centralizado, por qué la mayor parte de las decisiones, incluso los recursos que se asignan a las regiones, se asignan desde el nivel central, por qué no existe una participación de las regiones en el beneficio de la renta que producen, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos claro, y creo además que si vamos a abundar en ello, el informe que se ha entregado es muy importante. Yo quiero hacerles una confesión a ustedes. Yo siempre he tenido una cierta desconfianza en estos informes de comisiones presidenciales, realmente, y lo leí, por lo tanto, como le decía anoche a Esteban, con un cierto sano escepticismo. Pero debo señalar que es un informe que vale la pena estudiar y vale la pena examinar y ver si se implementa, y ver sobre todo, lo dice el informe, en qué forma y en qué orden se implementa. Yo creo que tiene un punto, por lo demás no sería, yo estoy de acuerdo con él, no voy a entrar a Corea del Norte y el califato, ¿no? Pero lo cierto es que en América Latina, los tres mayores estados de América Latina tienen sistemas federales hoy día.
Los dos que siguen en tamaño de población, los tres que siguen en tamaño de población, los dos, Colombia y Perú, tienen desde hace poco regímenes descentralizados mucho más fuertes que el nuestro, eso es una realidad. Venezuela tiene un régimen estatal también, digamos de estados también. Y probablemente Chile siga siendo, es cierto, el país más centralizado, no el país que sigue más centralizado, sino que más centralizado que otros que son más pequeños, como Bolivia, más pequeños de población. Es una realidad. Es un tema que tenemos que examinar y tenemos que examinar muy bien también los resultados que eso ha producido en cada uno de los países, algunos de los cuales no son los que nosotros proclamamos. La realidad es que, al igual que el fenómeno de la concentración de la riqueza en algunas regiones y algunas ciudades, es un fenómeno que no es propio de Chile. El estado de São Paulo es más del 40% del Producto Geográfico Bruto de Brasil. Tanto es así que algunos hacen el ejercicio de mostrar la magnitud de los países en orden de América Latina, ciertamente el más rico, la mayor riqueza está en México y en Brasil, y después viene São Paulo, que tiene una riqueza mayor que cualquier otro país, cualquier país de América Latina. No se ha resuelto el problema de la creación de metrópolis, la megalópolis sigue siendo un problema que afecta a la mayor parte de los países. Por lo tanto, cuando discutimos el tema tenemos que examinar la experiencia de otros países y ver qué es lo que han hecho ellos mal, cuáles son las escalas que han utilizado, cuáles son las normas que no funcionan y otras cosas por el estilo. Por lo tanto, el tema nos espera. En Chile, además, y quiero anotar esto, el tema tiene implicancias de carácter ambiental y de recursos que son particularmente fuertes. Gran parte de la población de Chile, recordemos, está concentrada solamente en algunos territorios. Y como lo dijo hace ya 2 décadas, Osvaldo Zunkel en su libro sobre sostenibilidad ambiental del desarrollo, en esas regiones pronto va a ser insuficiente el agua, va a ser insuficiente la tierra, va a ser insuficiente el aire. Por lo tanto, la descentralización también apunta muy adecuadamente a la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental. Ahora, dicho esto, creo que es necesario examinar algunos problemas o algunas limitaciones que tenemos hoy día. La primera de ellas yo diría que es, y esto el informe de alguna manera lo reconoce o lo recoge al menos, está claro que partimos de una estructura de regiones que ya es dada. En realidad en Chile cuando se crea una región es sobre la base de la aspiración ferviente de la población de esa región. Y por lo tanto es muy difícil pensar que vamos a empezar por redistribuir el país, digamos, por hacer un nuevo estudio que nos diga cuántas regiones van a ser, cuáles son realmente sostenibles, cuáles pueden mantenerse, cuáles que pueden crecer, etcétera, porque ya tenemos las que tenemos. Tenemos las que tenemos, han sido creadas y hoy día mismo se está dando el puntapié inicial para crear otra que seguramente también va a ser aprobada en el Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional el que crea, el poder central el que crea las regiones, y en eso hay muy poco que podamos hacer. Y la verdad es que yo tengo un temor, me parece válido, de que paso a paso vayamos volviendo con matices a las 25 provincias que teníamos cuando todo esto empezó. Y eso fundamentalmente porque la mayor parte de las regiones no tienen una narrativa que explique, como esta sí lo tiene, pero la mayor parte de las regiones no tiene una narrativa que explique por qué esta parte del territorio con esta población requiere una región. No tenemos esa realidad, no la tenemos en la mayor parte, simplemente ha sido producto de la división más o menos en las provincias que antes existían. Ese es un primer problema, la estructura es heredada. Es una estructura que fue diseñada centralmente, que consideró, por cierto, las particularidades de los territorios, pero que fue impuesta y es heredada y es el punto de partida, en este caso, un primer problema que es complejo, esto no va a cambiar. Además, yo creo que hay una cierta
Hay de alguna manera tres aspectos en esta política que debemos revisar. Uno es el tema propiamente de las autoridades legítimas. Somos demócratas y por consiguiente, si vamos a tener regiones, si vamos a tener un país descentralizado, las autoridades deben ser elegidas por la población de cada región. A mí no me cabe duda de eso. El intendente de una región tiene que ser elegido. También el Consejo Regional. Y yo espero que eso lo logremos y lo logremos pronto. Pero al mismo tiempo, la pregunta es, ¿eso se puede hacer antes de decidir sobre las competencias y sobre todo antes de decidir sobre los recursos? Yo creo que esas cosas tienen que ser necesariamente simultáneas. Estamos haciendo una reforma educacional. Hoy se habla mucho de la desmunicipalización de la educación. Hay un proyecto de desmunicipalización. ¿A qué obedece eso? Bueno, a que las comunas del país que tienen recursos para sustentar sus escuelas se cuentan con los dedos de las dos manos. Los demás tienen que recibir fondos del Fondo de Desarrollo, del Fondo Municipal, del Fondo de Desarrollo, del Fondo de Transferencia que existe, para poder sustentar sus escuelas. Por lo tanto, se toma una decisión política. Es habitual en este país, por lo demás, puede pasar lo mismo en los próximos meses con el servicio electoral. Se le van a dar un montón de atribuciones y después no se le van a poner la plata para ejecutarlas. Se crea una institucionalidad y no hay recursos en la unidad administrativa en la cual se pone esa responsabilidad y no hay dinero. Entonces todas estas comunas del país sí manejan sus escuelas, pero no tienen plata para manejarlo. Manejan su salud, no tienen plata para manejarlo. Yo recuerdo aquí en alguna comuna, no lejos de aquí, no la voy a nombrar, una ocasión en que el presidente fue a inaugurar la luz eléctrica. Y se prendieron las luces con gran jolgorio. Y luego le dijeron al presidente de la República que no tenían plata para pagar la luz. No tenían plata para pagar la luz. Esta bendición que se les había dado tenía un problema, desfinanciaba al municipio. Entonces nosotros no podemos crear estructuras democráticas sin recursos. Esa es una receta para un conflicto permanente entre la administración local y la administración local y la administración nacional. Que si me vas a dar o no me vas a dar los recursos para poder hacer aquello para lo cual me diste facultades. Yo creo, por lo tanto, que una reforma es tan urgente, la reforma de la forma en que se eligen las autoridades con la cantidad de recursos. O sea, si va a haber un delegado, como además se propone en el informe, va a haber un delegado presidencial que es el que maneja los recursos a nivel de las provincias, y un intendente al cual ustedes han elegido, pero que no tiene con qué hacer las cosas, esa es receta para un conflicto, no para un mejor manejo. Y esto no es, aclaro porque dijo Esteban que hay algunos que demoran estas cosas, esto no es una demora artificial. Es decir, no, hagamos ya la elección de intendente, pero digamos qué recursos van a manejar para hacer aquellas competencias que delegamos. Necesariamente la delegación de competencias, la asignación de recursos tiene que ir de la mano con la elección democrática de las autoridades. Hemos elegido los CORES, reparten el mismo Fondo de Desarrollo Regional que había antes. La plata que reparten no ha aumentado mucho. Pero como ahora son CORES elegidos, naturalmente eso provoca un grado de conflicto político bastante mayor. Enseguida, creo que también es necesario considerar temas que son aquí muy centrales, está en el informe también, sobre los gobiernos metropolitanos. Ciertamente este país es un gobierno que tiene un grado de concentración en las ciudades que es tremendamente grande. Si ustedes miran, este es un fenómeno de conurbación, que si ustedes miran, yo estaba mirando las cifras ahí, la comuna de Concepción tiene 250 o 260 mil habitantes. La ciudad de Concepción tiene mucho más que eso.
La comuna de Valparaíso también, la comuna de Viña del Mar. ¿Para qué hablar de la comuna de Santiago? No, aquí tenemos una realidad de megalópolis, de grandes urbes. Y las grandes urbes tienen que ser gobernadas y compatibilizar el manejo de la gran urbe con la existencia de una autoridad regional no es sencilla. Creo que el informe avanza mucho en esto, pero le asigno al tema de la administración regional, la administración de las áreas metropolitanas, un rol tan importante como la forma de hacer el gobierno regional. Lo cual me lleva al último tema que quiero comentar simplemente, y es un tema que ciertamente es necesario discutir, y la revisión tal vez debe llevarnos también a la revisión del sistema de administración comunal, etcétera. ¿Cuántas autoridades puede tener un país de 18 millones de habitantes? ¿Cuántas administraciones caben en un país de nuestro tamaño? Y yo creo que eso es un tema que vale la pena discutir. Fíjense ustedes que si nosotros hiciéramos razonablemente, y yo creo que es necesario hacerlo, un sistema por el cual, dejando de lado la presidencia de la República, los diputados, los senadores y otros, tenemos un intendente, unos delegados presidenciales, un administrador de la región metropolitana de Concepción, un conjunto importante de comunas, un consejo de desarrollo regional, etcétera. No cabe duda que hemos aumentado la que llamaríamos una cierta burocracia política de gran manera. Esto tiene una respuesta simplemente. Si todas estas cosas se van a realizar, la profesionalización del servicio público es absolutamente central. Esto no puede ser solamente un aparato político que se mueve al ritmo de las elecciones, tiene que ser un sistema de administración mucho más científico, mucho más racional y mucho más estable y sobre todo mucho más eficiente. Y una última cuestión que la he dejado para el final porque creo que es la fundamental aquí. Yo recordaba cuando entraba a esta reunión, le recordaba a algunos de las personas que me acompañaban, una ocasión cuando yo era ministro del Interior. Y un buen día mi subsecretario de Desarrollo Regional, mi amigo Francisco Vidal, que era subsecretario de Desarrollo Regional, estaba preocupado del desarrollo de las regiones, me dijo, oye, ¿por qué no invitamos a un desayuno a los principales, a los jefes de las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio? Yo le dije, Pancho, van a mandar a sus encargados regionales, ¿por qué no los invitas a una reunión? No, dijo, no, yo creo que van a venir, vamos a discutir este tema de las regiones. La verdad es que tenía razón él y estaba equivocado yo, llegaron todos, no faltó ni uno solo, llegó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y todos los presidentes de sus ramas, de la SOFOFA, la minería, la agricultura, lo que ustedes quieran. Y al final la discusión se resumió en un tema. Ministro, si un empresario quiere invertir en Chile, en la igualdad de condiciones va a invertir siempre en Santiago, donde están los principales servicios. Si ustedes quieren descentralizar el país, no solamente tienen que tomar medidas de gobierno, tienen que dar estímulos a las regiones, estímulos económicos palpables que lleven al empresario a elegir esa región para invertir. Eso claro que nos cambia la cabeza un poco, ¿no? Porque de pronto hay que hablar de exenciones tributarias, hay que hablar de facilidades, hay que hablar de una cantidad de cosas que hagan que sea interesante. O sea, porque una persona que va a instalar una empresa de servicios, hoy día tal vez con el internet ya no es tan grave como antes, pero sigue siéndolo, la va a instalar allí donde tiene acceso más fácil a todos los recursos. ¿Cómo compite una región entonces? ¿Cómo hace alguien para interesar? Hay más capitales y a más inversión que llega a nuestras regiones, creando un sistema que diferencie las regiones de las metrópolis en cuanto a las facilidades y condiciones para invertir. No existen otras. No existen otras. Si nosotros no somos capaces de crear un sistema de incentivos reales, la descentralización va a ser siempre un mito. Podremos elegir las autoridades, podremos hacer lo que quiera, pero los recursos reales no van a llegar.
desincentivar las metrópolis, desincentivar la gran metrópoli e incentivar las regiones, entonces es un tema que no está considerado, que puede ir en contra de la ortodoxia económica, pero que si hemos de tener una regionalización real en nuestro país, creo que es un tema en el cual alguna vez tenemos que también entrar a discutir. Muchas gracias por su atención.